Mano Juan Félix, si puede iniciar orando, por favor. Amén. Señor, queremos agradecerte en esta noche, en este tiempo que tú nos concedes delante de ti, por tu bondad y tu amor, Señor. Te pedimos que tú nos dé entendimiento de este libro, que tú uses, Señor, esta escritura para traernos luz, para conocer más de tu propósito, Señor, como tú has ordenado tus caminos, que nosotros podamos salir edificados en esta noche, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas a través de esta escritura que tienen fundamento bíblico, están fundamentadas en tu palabra. Y vemos muchas de ellas aquí, que nosotros podamos salir edificados todos para la gloria de tu nombre y el gozo nuestro, la prosperidad de tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos entonces a iniciar con la lectura. Nos quedamos aquí donde dice John Stott. Vamos a leer entonces a partir de este párrafo para entender esta declaración. ¿Ya ustedes lo ven ahí? Sí, señor. Ok, adelante, Rolando. Donde Para dice la palabra de Dios es expuesta, pastor. Ok, vamos a iniciar aquí donde dice, si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Acuérdese que estábamos explicando esa parte, la parte que no es simplemente por el oír, sino por el oír la palabra de Dios. Porque si decimos solamente que la palabra viene por el oír, imagínese cuántas cosas uno no escucha a diario y oye. Ok, adelante, Rolando. Dice, si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la lógica del texto sería muy evidente. Escuchando la palabra, el incrédulo puede llegar a creer, pero el texto dice más que eso. Lo que Pablo resalta en Romanos capítulo 10, verso 17, es que la fe viene del oír y el oír viene por medio de la palabra de Dios. O, para ser más precisos, por medio de la predicación de esa palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que oír y qué viene por medio de la predicación? Para entender esta declaración debemos considerarla a la luz de su contexto. Pablo ha dicho ya en los versículos 8 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después introduce una serie de preguntas que nos lleva de la mano a su declaración en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? La Reina Valera 1960 traduce la segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dando a entender que debemos oír acerca de Cristo para llegar a creer en él. Pero el texto griego dice literalmente, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Necesitamos oír a Cristo para poder creer. Así la fe viene por el oír a Cristo y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Como dice John Stott, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajes o embajadores. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 29. Juan capítulo 10, verso 6. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor. Lucas capítulo 10, verso 16. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta verdad movió a Pablo a decirles a los creyentes en Éfeso que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Señor, Efesios capítulo 2, versos 17. El Señor Jesucristo apenas salió del entorno de Palestina. ¿Cómo es posible que Pablo afirme en este texto que él anunció el Evangelio en la ciudad de Éfeso? El puritano inglés del siglo XVII, Paul Vine, comenta lo siguiente acerca de este texto. Por lo tanto, vemos que Cristo está presente y tiene una parte en la predicación cuando los hombres predican, porque este es el oficio de Cristo, nuestro gran profeta, no solo dándonos a conocer personalmente la palabra del Padre, sino que también está presente y nos enseña internamente en el corazón con esa palabra que resuena externamente en nuestros oídos por medio de los hombres. Así que vemos que Pablo predicó a los oídos de Lidia, pero Cristo predicó a su corazón. John Stott dice algo similar. El mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. Y lo mismo afirma el fallecido teólogo sueco Gustav Gringer. Es la predicación la que provee los pies sobre lo que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escuchar. De esta manera, la predicación no es una charla acerca de un Cristo del pasado, sino la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Como decía anteriormente, este es un aspecto misterioso de la predicación, pero en el Nuevo Testamento queda claro que para ser salvo, el pecador debe oír la voz de Cristo y esa voz es escuchada en primer lugar cuando el predicador expone a viva voz su palabra. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de voces humanas. La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo, dice John Stott. Cuando la iglesia predica la palabra, en realidad une su voz a la del Espíritu Santo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera comer, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Pocas veces se ha expresado esta gloriosa doctrina en la Escritura. Es una forma más hermosa y memorable que en uno de mis himnos favoritos compuestos por Isaac Watts, el reconocido teólogo y compositor inglés de mitad del siglo XVIII. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor, allí donde sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar a ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren y ya rehusando su verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. Ok, muy bien. Detengo ahí un momentito. Entonces, vamos a dar una explicación y luego nuestro hermano Juan Félix retoma la lectura a partir de resumiendo. Bien, vemos aquí que el autor recalca, así como lo hemos explicado en las clases pasadas, una y otra vez recalca que la predicación no se basa en hablar o es una charla de historia o de un Dios del pasado, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Es decir, cuando nosotros predicamos, no estamos hablando como cuando cuando estudiamos historia en la universidad o en la escuela, que muchos de esos historiadores, ustedes saben las cosas que a veces colocan ahí y uno las da por hecho y muchas veces no fueron así. Son incluso de un historiador a otro, usted se da cuenta que hay cambios. Pero mira, este dijo esto y el otro dijo lo otro. Pero en la palabra de Dios vemos una sincronía. ¿Por qué vemos esa sincronía, esa unidad? Autores que estuvieron en diferentes lugares y en diferentes épocas, más de 40 autores. Entonces ahí vemos que hay un solo autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo, que inspiró a estos hombres. No sé si alguien, quiero hacer una pregunta, algo que el autor aquí recalca. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la predicación. Dice aquí que la predicación tiene un único objetivo. ¿Cuál es? Mírenlo ahí, lo Bueno, estoy yo subrayando. entiendo de que las personas oigan a Cristo. Correcto, ahí lo estoy subrayando. La predicación tiene el único objetivo y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escuchar. Ahora, yo quiero que nos den una explicación sobre esa parte que habla el autor, de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero eso no es lo que dice el texto. Tenemos que ajustarnos a lo que dice el texto. El texto dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué ustedes entienden? ¿Qué ustedes entienden sobre esa parte? U- Elina, Dios te bendiga. Levantó la mano. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Bueno, eso lo vi esta tarde también cuando usted lo puso, que me encantó ese arte. Y realmente cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios es inminente, la palabra de Dios tiene poder, tiene fuerza, es algo indescriptible. Y, y cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene la oportunidad de que dice que usted mismo lo puso y lo describió esta tarde, que dice que viene a escuchar la palabra de Dios y tú vienes a la palabra de Dios por escuchar. O sea, que es como si fuera un llamado que se hiciera. Eso pienso yo. Ok, muy bien. Juan Félix. Bueno, ustedes están muy callados ahí los otros hermanos, pero yo entiendo que no está hablando de un oír literal. Ujú. Fíjate que cuando predicamos, todos están escuchando literalmente. Y no todos pueden oír con ese oír la palabra de Dios, porque ese es un oír que lo produce la palabra de Dios. Ese oír es una respuesta positiva, producto de la obra que hace el Espíritu Santo en la persona. Y esa persona oye la voz de Cristo por medio de la predicación del Evangelio que está llevando a cabo ese predicador. Fíjate que Pablo menciona lo que leía el hermano de Efesios, que él dijo que Cristo fue y predicó el Evangelio a los Efesios. Cristo había dicho eso cuando él habló de sus ovejas en los evangelios, que él dijo, mis ovejas oirán mi voz acerca de las ovejas que yo tengo, que no son de este redil, hablando de los Ujú. gentiles.
Dice, y oirán mi voz. Entonces, ese oír es lo que produce la voz de Cristo en el corazón de la persona, en el corazón del regenerado, lo regenera y tiene una respuesta positiva. Fíjate que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo Correcto, que significa que no es un oír literal, no un oír literal. correcto. Amén. Ustedes saben que, por ejemplo, en Apocalipsis dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Ustedes lo han leído varias veces en Apocalipsis, que lo reitera. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Como decía nuestro hermano Juan Félix, no se está refiriendo a un oír literal, porque hay gente que, por ejemplo, hay gente que pueden tener una oreja bien grande y no oyen. Cuando tú le dices a un muchacho, oye, pero tú no oyes, tú no, es porque no es que no es, no, él no escuchó el sonido, él escuchó el sonido, pero él no obedeció. O sea, ese oír que está hablando allí está íntimamente ligado con la obediencia, como decía Juan Félix, con la respuesta del pecador de no ser un oyente olvidadizo. Santiago dice que hay oidores olvidadizos. Entonces dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero ese oír también es producido por Dios. Dios mismo te destapa los oídos espirituales, porque recuerda que el pecador está muerto y un muerto usted le puede poner una bocina al lado y no va a oír. Él no va a escuchar nada porque está muerto. Ahora, si usted lo resucita y le destapa los oídos, ahí sí va a escuchar. Entonces, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos resucitó, Exactamente. nos destapó los oídos para que nosotros podamos escuchar su voz, su palabra. El hermano Henry tiene una opinión. Adelante. Bueno, mi hermano, quería agregar algo a lo que usted habla, ¿no? Ese texto de Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír viene por medio de la palabra de Dios. Eso, eso está conjugado, no vamos a hablar de conjugación de verbos, ¿tá? Conjugado es decir, está unido, no puede ser separado, porque lo que yo creo es, si la fe viene del oír, no es ese, como usted decía, ese escuchar, sino es que debe oír, es decir, no escuchar el sonido, sino comprender quién es el que está hablando, no por ser la persona, sino como dijo nuestro hermano allí, que es por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién coloca ese, vamos a llamarlo como lo dice la Escritura, ese efecto en su palabra para que ella no regrese vacía, sino que cuando esa palabra es dada por este mm, hombre, el cual Dios usa para predicar, esa palabra que debe llevar la esencia de Cristo, entonces de allí, conforme a su voluntad, debe ser entonces entendida. Y es donde viene el oír por medio de la palabra. Ciertamente, cuando la escritura es predicada correctamente, entonces podemos, los creyentes y aún los que no son creyentes y que el Señor está tratando con ellos, la palabra que están escuchando, que es el mensaje de Cristo, debe ser entendido. Obviamente, no vamos a tomar aquí que por la humanidad, yo escucho muy bien, como usted dijo, hay unos que tienen las orejas muy grandes pero no pueden oír bien. Y es cierto, tenemos que dejar que esa soberanía del Espíritu Santo obre en todo aquel que crea que tenga que oír esta palabra.
Ok, muy bien. Hay una cita que me gustaría que ustedes si pueden buscarla, que fue el que fue sobre la parábola del sembrador, el que fue sembrado en buena tierra. Ahí da un detalle importante que yo quiero que nosotros lo leamos y lo tengamos en mente. Mateo 13, 23 al 25. Si lo pueden leer, por favor. Yo quiero que presten atención, mucha atención a este texto y se pueden saber, porque tiene una íntima relación con lo que estamos hablando. Dice Mateo 13, 23 al 25. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra Ok, y da, párate ahí. Oye y entiende. Oye y entiende. Eso es como las dos alas de un avión. Usted no puede volar un avión con una sola ala. Tienen que estar las dos. Entonces, la característica del que fue sembrado en buena tierra dice que oye, pero entiende. ¿Y qué más? y da fruto. Y da fruto. Y, A raíz de ese oír y de ese entender, pues viene un resultado que es el fruto. Sigue leyendo. y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, Versículo 24. sí, Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. sí, ok. ¿Qué ustedes tienen que decir con relación a eso? Yo quiero que ustedes hablen, expliquen esa relación que hay entre el oír y el entender la palabra. Porque hay personas que le entra por un oído y le sale por el otro. De hecho, personas que terminando el culto, usted le pregunta de qué predicó el pastor y no le saben decir. Yo sé que fue bueno el mensaje, pero yo no recuerdo. La hermana Yesenia. Buenas noches a todos. Yo opino que eso también es del querer, ¿no? Cuando uno va dispuesto a escuchar al predicador eh, y pone su corazón en disposición, Dios le ayuda a uno a entender y a buscar a entender lo que está diciendo el predicador, depende de lo que sea, ¿no? Porque es que hay gente que malinterpreta las cosas. Por ejemplo, digamos, hay gente, esa parábola de la tierra, del sembrador, lo toman como el que siembra en tierra es, por ejemplo, que ofrece cosas, un ejemplo, ¿no? Yo he escuchado eso, que dicen que sí, que siembran, que dan fruto a gente, que la gente es mal agradecida, que no lo toman para, como por la palabra, que es de crecer, porque hay que crecer tanto espiritualmente y en el hacer, ¿no? Obedecer la palabra, que es lo que estamos buscando. La gente lo ve como a lo material, cuando dice el 100 el 30 ellos piensan que es prosperidad, en prosperidad, pero de dinero, más no prosperidad espiritual, porque somos
hay unos que tenemos el privilegio de poder entender la palabra, como Dios nos quitó como la sordera espiritual, como hay otros que todavía seguimos, escuchamos, pero somos sordos a la vez. Muy bien. Hermano Jaime. Sí, hermano. Yo pienso que cuando vamos a escuchar la palabra, debemos ah, prepararnos temprano. Por ejemplo, el día que vamos, el domingo cuando vamos a la iglesia, prepararnos desde temprano para que nos dé discernimiento. Algunas veces llevamos problemas internos, puede ser cosas cotidianas de la casa, de trabajo o cualquier cosa o cualquier plan y llegamos a la iglesia y llegamos como directo a lo que, si somos libres de alguna cosa, a lo que tenemos que hacer. Pero como usted dice hace un momento, salimos y nos pueden preguntar qué fue lo que pasó y qué dijo el pastor y no sabemos decir nada porque no nos enfocamos. Debemos decirle, pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento porque algunas veces el trabajo laboral que uno puede hacer local en nuestra iglesia puede ser algo que nos pueda influir a, aún siendo uno creyente, a no escuchar y pasar por apercibido la prédica del día. Es decir, que yo estaba, vamos a ponerlo de otra manera, yo estaba viendo un documental de unos pingüinos y todos los pingüinos yo lo veía todos iguales. Es decir, ¿cómo va a reconocer la mamá? El hijo va a conocer a la mamá o al papá cuando están toditos al mismo tiempo cantando. Y del mismo color todito. Exacto. Entonces, es una bulla, pero como dice la palabra, mis ovejas saben quién soy y ellos escucharán mi palabra. Amén. Entonces, eso significa que en verdad uno tiene que pedir y uno tiene que prepararse el domingo para ir a la iglesia. Hasta ahora es mi aportación. Sí, tú sabes también con relación a eso que hay personas que le dicen amén a todo le dicen amén, amén, amén. Y tú le preguntas, ¿tú estás entendiendo? Es como el que no sabe un idioma. Por ejemplo, usted no sabe hablar inglés y le están hablando en inglés y usted, yes, 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 yes. Pero la persona no está entendiendo nada, no está entendiendo el idioma. Entonces, el que oye y entiende la palabra, es importante el entendimiento, hermano. Todo lo que vamos a hacer, debemos hacerlo con entendimiento. Pablo dice, 1 Corintios 14, que adoramos a Dios también con el entendimiento, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando tú no haces las cosas con entendimiento, porque el entendimiento se aplica a todas las áreas, hasta en las cosas cotidianas. Tú tienes, hay gente que tú, por ejemplo, el dominicano, que el dominicano principalmente siempre sabe hacer de todo. Mira, tú sabes de mecánica. Sí, 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 yo sé, yo lo hago. Y no sabe. Tú sabes de electricidad. Sí, 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 yo voy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero no sabe. Es decir, eh, el entendimiento es primordial. Entonces, personas diciendo amén, 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 y no están entendiendo la palabra ni están entendiendo el mensaje, lo que se le está enseñando. Hay personas con la mano levantada, vamos a ir dándole la participación. Ahí está Milka y luego está nuestra hermana Glenis Minaya. También vamos a dejar al pastor Luis Alberto también para que dé su exponencia. Adelante. Amén, Dios le bendiga. Escuchando
estos comentarios y lo que estamos estudiando específicamente de que tenemos que conocer la palabra y entenderla. Mire, eso es algo grande, grande, en lo cual nosotros estamos hablando. Porque inclusive ahora cuando el hermano leyó la palabra, yo vengo escuchando, yo salí ahora mismo del trabajo y vengo escuchando. Oye, ¿cuántas veces yo he leído ese mismo versículo? Y hasta ahora le estoy meditando en la parte que el Señor habla del que escucha la palabra y la entiende, para que la persona pueda dar fruto. Por eso es que es bien importante lo que usted acaba de decir, Pastor Jaime, y el hermano que también comentó, y la hermana que también comentó, que si nosotros no nos sentamos a escudriñar la palabra, a saber, a entender, porque a veces oímos hasta los versículos bíblicos, lo oímos, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no lo escudriñamos. Hay que sentarse a escuchar. Cuando vamos a la iglesia, y eso es así, eso pasa principalmente con los líderes, y eso que a veces nosotros estamos envueltos en tantas cosas. Si no sacamos tiempo para la palabra, hermano, se nos pasa el tiempo y no aprendemos, no entendemos la palabra. Y entonces por eso es que andan tanta doctrina y tantas cosas falsas por ahí en el mundo, porque la gente no se sienta a aprender de la palabra, a aprenderla, a entenderla, a escudriñarla, para poder nosotros ser buenos cristianos y que cuando nosotros prediquemos la palabra, la prediquemos con claridad y la prediquemos bien con el mismo espíritu que Dios la ha mandado a este mundo. Dios le bendiga. Muy buen punto. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Vamos a dejar a Glenny Minaya. Amén. Bendiciones para todos. Bueno, pastor, antes de que usted refiriera la parábola del sembrador, yo había escrito en el chat, pero dije, bueno, voy a tener que hablar, nadie lo leyó. Yo escribía que ese oír trae un entendimiento de Dios, da una revelación de Cristo a nuestras vidas y que eso trae por consiguiente la fe. Aunque no todos oyen, porque no es un oír literal, como ya ustedes habían comentado. Entonces, ¿qué pasa con esto? En español diferenciamos lo que es oír de escuchar, en el español de nosotros. Dice que oír es cuando uno percibe un ruido, tú oyes un ruido, pero no sabes, ni siquiera lo tomas en cuenta, a la media hora te dicen, ¿tú escuchaste un ruido? Y dice, no me acuerdo. Pero escuchar es cuando tú pones atención, puedes entender y retienes lo que estás escuchando. Entonces, eso es lo que pasa, no solamente con las personas que le predicamos por ahí, mucha gente que puede escuchar el evangelio, sino también tristemente pasa con nosotros los cristianos, que vamos a la iglesia, estamos ahí escuchando sermón y como usted dice, pastor, decimos amén, amén, amén a todo. Quizás porque nos parece bonito, quizás porque el predicador le puso un poco de énfasis a la palabra, y esto trae como consecuencia que uno despierte, que se emocione, entonces dar este amén así repentinamente, sin pensar bien en lo que dijo la persona, sin estarlo entendiendo. Pero debemos nosotros como cristianos estar alerta con esto, y como decía el hermano, no sé si fue el hermano Jaime, que debemos prepararnos. ¿Cómo? Bueno, preparemos nuestra ropa el día anterior. Si tenemos niños y tenemos que hacer desayuno, pues levántese un poco más temprano, deje los víveres pelados en la noche. Cuestión de que no llegue usted volando y dejando muchas cosas pendientes, porque entonces esos muchos pensamientos y esa rapidez se convierte
en una distracción para nosotros. El predicador está ahí hablando, usted está hablando y yo cerraría la puerta. Yo creo que apagué la estufa, no me acuerdo si cerré el tanque del gas. Entonces, todas esas cosas son distracciones para que nosotros no atendamos a la palabra de Dios. Y le estoy hablando de los cristianos, los que lo que hemos sido lavado con la sangre de Cristo, que le hemos reconocido como nuestro Señor, porque la mente de nosotros nos juega de esa manera. Entonces, es una alerta, es muy buen tema para que nosotros reflexionemos como cristianos. Una sugerencia más es que llevemos una libretita y un lápiz. El predicador está hablando de algo y dio una cita, escríbalo. Y no seamos ligeros en decir amén. Y llevémonos eso a nuestra casa. Y con esa nota busquemos a ver si es verdad lo que estaba diciendo. Y eso es bíblico, que escudriñar para ver si es verdad lo que se nos está predicando. Amén. Eso a raíz de esa, como ustedes decían, a raíz de ese escudriñar y de estar atento a lo que Dios está diciendo, eso va a desarrollar en tu vida convicciones bien arraigadas, bien fortalecidas, y va a traer un entendimiento claro de las verdades de la palabra de Dios, de las doctrinas bíblicas, a tal punto que cuando ya tú vayas a decir el amén y vayas a decir el gloria a Dios, lo vas a decir con entendimiento, lo vas a decir con una convicción clara de quién es Dios. Yo quiero que antes de pasar al pastor Luis, que alguien me busque la cita 1 Corintios 14:15. Porque hermano, esto del entendimiento, esto afecta tu vida de oración, tu vida de adoración en todas las áreas. Ok. 1 Corintios 14:15. ¿Quién lo tiene? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pastor Luis Alberto, adelante. Sí, Dios le bendiga, hermanos. Bueno, hemos estado hablando sobre el oír. Si mal no recuerdo, usted empezó con una cita de Romanos 10, ¿verdad? Sí. Romanos 10, 9 en adelante. Nosotros de manera, digamos, tradicional, hemos escuchado casi siempre de las iglesias en las que estamos o donde venimos, el verso 9, dicho con mucho énfasis por algunos predicadores, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora hay una parte B que yo no sé si le ha pasado a la mayoría de ustedes, que el predicador a veces hace énfasis en que hay que confesar con su boca, que hay que confesar con su boca, y muchas veces se deja de lado que antes de esa confesión hay algo que se da en el corazón, que es lo que vemos en la parte B, si creyeres en tu corazón. O sea, esa confesión de labios es producto de un cambio interno que se ha dado en mi corazón. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el oír? Bueno, ese cambio interno que se da en mi corazón es producto de que el Espíritu Santo ha hablado. Entonces, han leído la parábola de los cuatro terrenos, de que ese llamado se ha dado de manera eficaz en ese corazón, entonces da respuesta con sus labios. Ese es un llamado para salvación, eso es un oír para salvación. Ahora, luego que nosotros somos salvos, cuando estamos en la iglesia, nosotros diferenciamos eso a veces con edificación y salvación. Si oramos para que la iglesia sea edificada y para quienes están ahí, pues sean salvos, o sea, que puedan oír desde el punto de vista eficaz al Espíritu Santo y tengan ese cambio interno en su corazón y confiesen con su boca. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Tal y como decía el hermano Jaime, que a veces vamos un tanto ocupados, con nuestra mente ocupada en otras cosas y no prestamos atención
a la palabra que se está predicando allí. Yo sugiero que nosotros pues hagamos como hemos hecho, como se hacía antes en las iglesias y que se ha descuidado un poco. Era normal uno ver a los hermanos llegar a la iglesia y ni saludar a nadie, sino orar, inclinarse a orar, ya fuese por el servicio, fuese por la predicación, fuese por su propio corazón, y que cualquier cosa que estuviese en nuestra mente o en nuestro corazón se dilucidara y que nuestros corazones estuviesen preparados para recibir la palabra que se va a predicar. Pero nosotros vivimos en un mundo bastante acelerado y llegamos, hacemos una cosa en el celular, estamos haciendo otra y nos mantenemos con esa mente tan ocupada que a veces llegamos a la iglesia y no alcanzamos muchas veces a entender lo que se está, lo que se está predicando. Yo hablaba, perdonen que me entiendan tanto, que me entienda un poco tanto, pero el uso de tantos elementos ha llegado a afectar la salud de muchos de nosotros, porque nuestros cerebros están trabajando más de la cuenta, aun cuando estamos en la casa. O sea, usted está trabajando desde el celular, usted pasa de una cuenta a otra, hace muchísimas cosas, aún usted no esté agotando esas 8 horas que usted trabaja, pero su cerebro se mantiene trabajando. Por tanto, usted se mantiene ocupado. Cuando trasladamos eso a nuestra vida espiritual, nos damos cuenta también que eso nos está afectando en nuestro oír, desde el punto de vista físico, en prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque estamos demasiado ocupados, mis hermanos, demasiado ocupados. Nosotros tenemos hermanos en la iglesia que el único día que libran es el domingo y que cuando el predicador está al frente, muchos de ellos están durmiendo. Yo no sé si eso nada más pasa en mi iglesia o en algunas iglesias que yo conozco, pero pasa con mucha frecuencia. La gente llega cansado a la iglesia, no presta suficiente atención porque tiene demasiadas cosas en su cabeza. Entonces, ese oír, que podemos verlo para salvación desde el punto de vista del trabajo que hace el Espíritu Santo dentro, que luego se confiesa con la boca, lo vemos ahí en la Biblia también. Pero también vemos esa falta de oír con nuestra falta de atención, producto de nuestras ocupaciones, mis hermanos. O sea que eso debería movernos a nosotros a un análisis de nosotros mismos, en cuántas cosas estamos ocupados, qué tiempo estamos dedicando a Dios y qué tiempo estamos dedicando para nosotros mismos. Y pongamos en una balanza qué es más importante. Si el tiempo que yo le estoy dedicando a las cosas que a mí me apasionan o me emocionan, o el tiempo que yo le estoy dedicando a mi vida espiritual, al estudio de la palabra de Dios, a yo revisar lo que el predicador predicó el domingo. Ya yo leí de lo que se habló el domingo, fui al pasaje del que el predicador predicó el domingo. No, a veces nosotros salimos del servicio, cerramos la Biblia, le decimos amén a todo lo que nos han dicho, como bien dijo una hermana, pero no revisamos como los hermanos de Berea, que consultaban todo lo que se estaba haciendo para ver si lo que se estaba predicando era verdaderamente el evangelio. Los creyentes, aún no sean líderes, tienen la responsabilidad por dos cosas. Número uno, que la palabra de Dios salga de manera precisa, de manera concisa y clara, tal y como Dios la ha revelado. Y número dos, perdón, será número uno. Número dos, que nosotros podamos alimentarnos apropiadamente. O sea, nosotros somos supervisores el uno del otro. Yo no debo exponerme ante alguien que está predicando algo que no es el evangelio. Y si yo no presto atención, pues cómo me voy a dar cuenta de qué es lo que se me está predicando. O sea, tenemos una responsabilidad como creyente, la tiene el predicador de alimentar correctamente a la congregación y la tenemos nosotros de estar atentos a lo que se nos está predicando para que nosotros de alguna manera pues podamos entonces aprovechar lo que se está haciendo o rechazar lo que se está predicando. No sé si le he cansado con mi intervención, pero quería aportar eso. Muchas gracias por su atención. Muy buena, muy buena. Excelente. Vamos a continuar, Juan Félix, entonces, aquí resumiendo. Mira, mi hermano, le voy a dar la oportunidad a otro porque ya yo tengo que salir. Faltan 5 minutos y tengo que una responsabilidad ahora la estoy.
Ah, está bien, está bien. Pues la hermana Bueno, Glenis, si puede leer. amén. Así, claro, pastor. Leer de aquí del computador. ¿Dónde fue que quedó el hermano? Resumiendo, Resumiendo, Cristo, mi computadora le dio algo, pastor. Voy a leer de acá entonces. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, Dios actúa a través de su palabra. Dios habla hoy a través de su palabra escrita y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Estas tres convicciones teológicas deben atar nuestra conciencia para continuar predicando. Aunque muchos a nuestro alrededor decidan hacer otra cosa e incluso estén obteniendo más resultados aparentes. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de las Escrituras. Es uno de los instrumentos primordiales escogidos por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo. Al hacer oír públicamente su voz a través de aquellos que han sido llamados y calificados por él como ministros del Evangelio. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, escribe Pablo a los tesalonicenses, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 5. Pablo expuso el Evangelio con palabras, pero con convicción de que su predicación era más que palabra, porque el poder del Espíritu Santo estuvo presente allí, llevando vida en medio de un valle de huesos secos. La predicación, como dice Pablo en 2 de Corintios, es Dios rogando por medio de nosotros, 2 de Corintios 5:20. Los predicadores hablamos de parte de Dios y delante de Dios, 2 de Corintios 2:17. Es así como te percibes a ti mismo cuando te colocas detrás del púlpito para predicar la palabra. ¿Eres consciente de que por medio... Me perdí, pastor, cuando usted lo subió. Ok, ya lo tengo. ¿Eres consciente de que por medio de tu predicación Dios hablará a los corazones de los hombres para que crean en Jesús y sean salvos? A fin de cuentas, la predicación no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o de la Biblia. Es la proclamación de un mensaje que... Súbalo, por favor, pastor, que mi máquina se frizó. ahí está. Entonces, perdonen mis hermanos. Entonces, a fin de cuentas, la predicación no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o de la Biblia. Es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono de Dios en los cielos, traducido por el autor. Quiera
el Señor levantar más predicadores en esta generación que tengan esta convicción, que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de expositores fieles a su palabra, que para que continuemos viendo su poder, salvando a pecadores y edificando las iglesias. Muy bien. Ya nosotros entonces terminamos este capítulo y ya para la semana que viene venimos con el capítulo 4, que es un sermón expositivo. Eso es lo que toca la próxima semana. Ya estamos en la parte del cierre. Si alguno tiene algún comentario con relación a lo leído, vamos a dar paso a los comentarios ahora. Bueno, hermano, en los comentarios, en lo que hemos visto hasta ahora es que el predicador, cuando está hablando, es que Dios está utilizando el espíritu de esa persona para transferir la palabra, hablarle a los demás y en sí mismo, como acabamos de escuchar en la lectura, como acabamos de ver en la lectura. Es decir, que el predicador, cuando está exponiendo la palabra, él no está diciendo una palabra, la palabra solamente puede decir para que caiga bien o que quede bonita, sino que está diciendo la palabra tiene que decir la palabra como está escrita y como Dios le da el entendimiento y la sabiduría para poderla explicar, no como se ha hablado anteriormente que el que está predicando no va a ir a hablar de algo que le sucedió de su vida pasada, sino que tiene que hablar específicamente de la Biblia, como nos manda, y tenemos que explicar cómo, ah, cómo ¿cómo le podría yo explicar? ¿Cómo le podría decir? Como Dios es el que nos da la sabiduría para poder explicar en el momento que estamos. Eso es así. Mire, estamos viviendo un tiempo donde hay mucho entretenimiento en los púlpitos. Y como alguien dijo, usted no puede ser predicador y payaso al mismo tiempo. O es predicador o es un payaso. Entonces es triste cuando tú ves muchos payasos en los púlpitos. Eso es muy lamentable. Nosotros tenemos que procurar de que la voz de Cristo esté en el púlpito. Y esa voz viene a través de la exposición de su palabra. La hermana Iris Rondón tiene la mano levantada. Amén. Dios bendiga, amados. Bien, escuchando desde el principio y la parte que leyó la hermana, vemos que dice que escuchemos y que entendamos, para que no caigamos a ser fariseos, de que predicaban, ¿verdad? Y enseñaban la ley, pero no la practicaban. Entonces, dice que Pablo le expresa a los corintios que él no solamente fue y predicó, sino que también el poder de Dios fue manifestado. Es decir, que también en nuestras vidas, cuando hay entendimiento, se aplica la palabra. Y no es solamente hablar bonito y exhortar a la iglesia, pero ¿y mi vida? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está el predicador? El predicador también tiene que aplicar cuando escucha la palabra, la entiende, la aplica en su vida y tiene una vida correcta delante de Dios. Se maneja de manera apropiada. Y como los padres, ¿verdad?
que además de la corrección a los hijos, también deben enseñar con el ejemplo. Asimismo, el predicador tiene que verse el fruto en su vida de que verdaderamente entiende la palabra y la aplica. Amén. ¿Alguien más? Hermano Luis, puede hablar. Adelante. Sí, hermano. Es que como hemos dicho, son dos vertientes, ¿verdad? Tenemos el predicador, tenemos los oidores. Entonces, el predicador que se enfrenta a preparar un mensaje debe de estar consciente que no son sus palabras, sino que es la palabra de Dios que él tiene que predicar y que debe centrarse en lo que el autor quiso decir y no en lo que él quiere decir. En una ocasión alguien preguntaba en una clase similar a esta, no de esta, sino similar a esta, y preguntaba, pero maestro, ¿y qué yo debo de hacer entonces para yo llamar la atención? O sea, era una clase de predicación. Y le preguntaba al profesor, ¿y qué yo debo hacer entonces? Pues me voy a parar ahí nada más. Le decía, el profesor le dijo, no, es que tú no eres el centro de atención. El centro de atención es la palabra. Es la palabra que tiene que ser el protagonista en el púlpito. Tú vas a utilizar tu talento, tú te vas a poner a estudiar, vas a investigar, vas a explicar los versículos, vas a hacer las aplicaciones, pero nada fuera de lo que dice la Biblia, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo. Mucha gente que quiere llamar la atención. El orgullo de nosotros quiere ocupar un lugar, quiere ser aplaudido, quiere ser reconocido, y cuando nosotros no vemos ese reconocimiento, entonces nos paramos y hacemos moriqueta o le damos duro al púlpito o una serie de cosas que yo sé que ustedes han visto en algún momento, pero predicar la palabra del Señor de manera expositiva, tal y como explica el libro que nosotros hemos estado leyendo, es decir lo que Dios está diciendo. Es tomar esa palabra y aplicarla al tiempo de hoy, pero sin alterar lo que la palabra de Dios dice. En cuanto a los oidores, Santiago nos habla de que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, tanto el predicador como quienes están escuchando al predicador tienen una responsabilidad. El predicador tiene la responsabilidad de ser íntegro con relación a la predicación de la palabra de Dios. Y quienes están escuchando tienen la responsabilidad de oír y de prestar atención y de no ser oidores olvidadizos, sino oír para poner en práctica la palabra que se está predicando. Claro, como decía la hermana, el predicador idóneo, como dice el título de un libro, obviamente tiene que ser cristiano y también tiene que tener testimonio. Hay alguien por ahí que dice, o alguien dijo por ahí, o algunos pastores dicen, no es que no te fijes en mí, tú tienes que fijarte en Cristo. Y eso no es más que una excusa para yo de alguna manera, ¿cómo es la palabra? Es yo excusar mi pecado. Si yo le digo como predicador o como pastor, no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Yo lo que estoy es excusando mi pecado, porque a Cristo ustedes no lo están viendo. Usted está viendo a su pastor. Y su pastor que está predicando la palabra del Señor debe ser modelo de lo que él está predicando. Así que si alguien le dice a usted, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, entonces el testimonio de esa persona no es importante. Entonces el testimonio es de vital importancia para ese hombre que se prepara para predicar el evangelio. Alguien dijo por ahí que se dan dos mensajes. Uno se da con los labios y otro se da con la vida. En otra palabra, el testimonio de esa persona. En síntesis, el predicador debe ser íntegro y nosotros los que escuchamos la palabra del Señor de boca de ese predicador, tenemos que oír y oír con atención. Es cuanto. Muy bien, gracias, Pastor Luis. Vamos a dar una última participación a nuestra hermana Milka y luego de la participación de Milka, el hermano Rolando nos despide en oración y así cerramos por hoy. Amén, amén. Como para cerrar así en esta noche, luego de escuchar esta linda enseñanza, yo digo que a la medida en que hayan o que se
las personas se vayan preparando, los cristianos se vayan preparando en la palabra, a esa misma medida los predicadores, porque necesitan las dos cosas. Los que predican la palabra, tener una buena preparación en la palabra, bien basado, bien haber escudriñado la palabra y haber entendido la palabra, con el entendimiento como hablamos en el día de hoy. Y cuando hayan miembros o personas que escuchen el mensaje también preparados en la palabra, entonces todas esas como payasadas que la gente hace y todas las cosas que se hacen en el púlpito que no están bien, todo eso se va a ir eliminando. Gloria al Señor. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? Las personas no se están preparando en la palabra. La gente está en mucha, todos estamos en un corre-corre para allá, para acá, pero no nos estamos preparando en la palabra. Que Dios bendiga al pastor Jonathan y esta clase. Y yo quisiera que toda la gente, todos los cristianos estuvieran conectados en esta clase, porque nosotros como miembros tenemos que estar preparados para cuando nosotros escuchamos algo que no esté en la palabra, nosotros no nos seguir por ahí. Y tenemos también que los que predican la palabra deben de estar preparados, capacitados y bien entrenado en la palabra, bien profundizado en la palabra, conocer la palabra para poderla trazar de verdad, como dice mismo la palabra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias, hermana Milka, y gracias a todos los hermanos que han podido participar esta noche. Vamos a dejar a Rolando entonces que nos despida y así cerramos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Señor, porque no hay otra manera, Señor. Somos pecadores, pero con Cristo somos justificados ante ti, Señor. Te doy las gracias por este tiempo, Señor, porque es un tiempo tuyo para nosotros, Señor, para entender tu palabra, para acercarnos a ti más, para conocerte más, Señor. Gracias por las personas que aportan, por los pastores que nos enseñan, Señor. Gracias porque tú los usas, Señor. Son útiles, Señor. Tu palabra son personas, Señor, que tú has formado para que nos expliquen tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido mucho, que cada día que leamos tu palabra la entendamos y también la pongamos en práctica y que así demos frutos, Señor, que nunca seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que cada día, Señor, que leamos tu palabra, la entendamos, Señor, y podamos también predicarla, Señor, que no solamente nos convertamos en cristianos de domingo, sino que toda la semana, Señor, seamos fieles estudiando aquella palabra que nos exhorta, que nos amonesta. Señor, gracias por este día, gracias por guardar nuestras vidas, Señor, y quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que han escuchado hoy esta bella enseñanza, Señor, bendecir a nuestros pastores, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.